Dios te bendiga y Dios te guarde, familia. La paz y la gracia del Altísimo te cubra, te guarde y te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural. Tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian es quien te habla en este hermoso día, y es un inmenso placer poder conectar con toda esa vasta audiencia que siempre está ahí pendiente de todo lo que sucede en esta poderosa plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y en el día de hoy estamos gratamente acompañados, gloria al Señor, una cara ya conocida aquí en la casa, pero hoy tenemos un contenido especial, y para ti que te acabas de añadir a la audiencia, pues, y no la conoces, ella se estará presentándome. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de los televidentes que estarán viendo esta transmisión, gloria a Jesús. Mi nombre es Heidi Cuevas y me congrego en la Iglesia de Dios Eterno y Admirable, mi pastor Vladimir Peña, junto a su esposa Andreili de Peña. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. Pues tenemos nuestra hermana Heidi aquí. Ella va a estar compartiendo con nosotros en este espacio, conociendo el mundo espiritual, un poquito sobre su historia, su testimonio. Así que toma asiento, acomódate, porque hay algo especial de Dios para tu vida. Creemos que esta palabra te va a edificar, te va a restaurar y te va a levantar. Así que sin más, amén, gloria al Señor. Pues queremos comenzar con lo que es una pregunta muy importante. ¿Quién es Heidi Cuevas? Amén, gloria a Dios. Bueno, Heidi Cuevas, gloria a Jesús, viene de, o sea, desde mi infancia, mis padres eran cristianos. Cuando yo nací en el Evangelio, ellos eran cristianos, pero al pasar los años, el enemigo destruyó ese matrimonio y mi padre se apartó de los caminos del Señor. Mi padre duró como 20 años descarriado. Wow. Y mi madre pasó un proceso con nosotros somos 3 hermanos, yo soy la mayor. Y mi madre pasó un proceso, está pasando un proceso con nosotros en el transcurso de que mi padre se había apartado del Evangelio. Entonces, mi madre duró como un tiempo en el Evangelio, pero luego se apartó. En el tiempo que mi madre se apartó, una pastora profeta se acercó a mi madre y le dijo: si te apartas de los caminos del Señor, vas a llorar lágrimas de sangre con tu hija. Y esa era yo. Mi madre recibió la palabra, pero los golpes y la situación, como quiera, ella se apartó. Y al pasar los años que yo fui creciendo, entonces comenzó a cumplirse la palabra que Dios le había enviado a mi madre a través de esa pastora. Wow. ¿Y de qué manera se materializó esa palabra en tu vida? Bueno, cuando yo fui creciendo ya, que yo era como adolescente y eso, comencé a estar en la calle, a estar bebiendo, a tener un sinnúmero de problemas. Entonces ya mi madre entonces comienza a sufrir lo que es el sufrimiento de una madre cuando un hijo está teniendo problemas, cuando está en las calles, cuando está haciendo un sinnúmero de cosas. Y ya ahí entonces mi madre entendió de que la palabra que se le había dicho se había cumplido. Al pasar de los años, pasé grandes situaciones realmente. El enemigo quería dañar el propósito de Dios en mi vida. El enemigo quería destruir mi vida porque el enemigo sabía el propósito de Dios y lo que Dios iba a hacer conmigo para este tiempo. Wow. ¿Y tus demás hermanos, cómo vivieron ese proceso de separación de tus padres, y cuando ya tú te desacatas y vas para la calle, cómo ellos manejaron eso? Bueno, mi madre y mi padre se separan, pero ellos como que vivíamos entre la misma casa, exacto. Pero ya nosotros como niños, o sea, ya uno está creciendo viendo la situación y la condición. Entonces, mi hermano, hay uno que es el más pequeño, es el varón, y mi hermana es la segunda. Mi hermano realmente sufrió más. Yo encuentro que mi hermano, el más pequeño, sufrió más. Ya él tenía como un tic nervioso, porque ya había muchos Wow. problemas. Y ya cuando, un ejemplo, él veía, ya mi hermano estaba como desesperado y se ponía nervioso, se ponía malo al ver la situación y la condición. Entonces, la misma situación, la misma escasez, fue un ejemplo que me llevó a salirme de la mano de mi madre, porque mi madre, ejemplo, ella estaba estudiando
ella se quedó en el segundo de bachiller y después volvió y retomó los estudios porque ella dijo, yo tengo que estudiar, yo tengo que sacar mis hijos adelante porque si yo no estudio, yo no sé cómo yo voy a criar a mis hijos. Entonces, porque mi padre entonces se fue para el área del alcohol, la bebida, la calle. Wow. Mi padre bebía todos los días, de lunes a lunes. Entonces ya nosotros estábamos sufriendo esa condición, esa situación. Nosotros vivíamos en una condición extremadamente de pobreza. Entonces mi madre comenzó a estudiar y dijo, no, yo tengo que sacar mis hijos adelante. Ella estudió, comenzó desde el segundo de bachiller, terminó el bachiller y luego entonces se inscribe en la universidad. Y mi madre duró 4 años y pico estudiando educación. Y después, Ok. al tiempo, entonces le entregan el nombramiento en el gobierno. Entonces ahí fue donde comenzó a cambiar la situación de nosotros, de mis hermanos y de mi mamá y así. Ok. Y ya después que las cosas económicamente hablando pues se estabilizan un poco, pero ya tú probaste la calle y ya tú te quedaste ahí en el medio. ¿Cuánto tiempo tú duraste ahí en ese tiempo de expansión personal en la calle? Bueno, realmente yo vine a los pies del Señor cuando yo tenía como 22 años. O 22 años, porque yo tengo 5 años en el Evangelio. Mm. No, más, cuando yo tenía como 23 o 24 años. Ajá. Yo vine a los pies del Señor. Ya un ejemplo, yo comencé a tener un sinnúmero de problemas, ¿verdad? En una ocasión, yo tuve un problema con unas mujeres, me agarraron de espalda, eran 2 mujeres, me agarraron de espalda, me dieron 5 puñaladas en la espalda, Wow. una aquí, me dieron otra puñalada aquí. Y yo estaba de espalda, estaba descuidada y me estaba desangrando en el suelo. Y mi madre estaba por ahí por el lugar, pero ella no estaba, ella como que no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando mi madre se entera, mi madre va corriendo donde mí y me ve tirada en el suelo y nadie me quería llevar al hospital, nadie me quería ayudar. Porque hay personas que le da miedo llevar personas así heridas al Claro, hospital claro. porque que caen presos y Ujú. eso. Entonces yo me levanté, yo no sé dónde yo saqué fuerza, yo le dije a un muchacho que había ahí en un motor, llévame que tú no me vas a dejar morir. Y cuando nosotros íbamos en el camino, yo me estaba durmiendo. A mí me entró el sueño de la muerte. Y mi mamá me despertaba y me decía, despierta, despierta, Heidi, despierta, no te duermas. Yo decía, yo tengo sueño, yo tengo sueño. Y porque había perdido mucha sangre. Y después Sí, llegamos a sí. tiempo al lugar. Cuando me hicieron la placa, vieron que no tenía profundidad en las heridas y Dios me guardó en ese momento, pero yo no lo entendí. Yo no entendía nada de lo que Dios estaba permitiendo y de lo que Dios estaba evitando. Wow. Y fue un sinnúmero de situaciones que se me presentaron, pero yo no entendía. Yo no entendía. En una ocasión, mi esposo y yo también tuvimos un problema en la calle. Mi esposo fue agredido con un machetazo en la cabeza y la misma persona me iba a volar el cuello a mí también. Y cuando la persona me iba a volar el cuello, vino otra persona del lado atrás y le dijo, tú estás loco, ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes matarla, ella no tiene la culpa. Y cuando el muchacho agarró el machete, entonces yo salí corriendo y ahí nuevamente Dios me libró de la muerte. Bebía mucho, estaba mucho en la calle, tenía muchísimos problemas, pero no entendía. Hasta que llegó un momento que yo hablé con mi esposo y le dije, yo estoy cansada de esta situación, yo no quiero esta vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está en esa situación, uno tiene un vacío dentro de su corazón. Sí, sí, sí. Entonces uno piensa que uno va a llenar ese vacío con la calle, con la bebida, con el alcohol. Pero al otro día tú estás en una condición peor. Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque eso es lo que te hunde más. Pero que yo no entendía que quien podía llenar ese vacío y cambiar esa condición era Jesús. Amén. Y tú puedes más o menos ahora, después que ha pasado el tiempo, entender o podemos verlo desde ese punto de vista que parte de lo que te pasó, de cómo tú sucumbiste y te tiraste para la calle, fue la disfunción familiar que tenías, la división, el ambiente de alcoholismo, de contienda que había en tu casa, que te orilló como a tú refugiarte en la bebida, en la calle y en los malos coros. Sí, yo pienso que sí, porque hay situaciones de padres que los hijos
¿cómo te explico? La revelan como de diferentes formas, en diferentes situaciones. Hay niños que tienen sus padres problemas que hay que llevarlo hasta psicólogo. Sí, Entonces hay unos tipos de depresiones que son los que te empujan como a refugiarte en cosas que tú no lo entiendes en el momento hasta que tú conoces de Dios. Y tú dices, wow, si yo hubiese sabido que iba a pasar todo lo que yo pasé en el mundo, yo hubiese venido a los pies de Cristo antes. Pero así es. todo es parte del testimonio para este tiempo. Porque si yo estoy aquí hoy en esta plataforma testificando lo que Dios hizo y todo lo que yo pasé, es para que una persona que esté en la condición que yo me encontraba hoy, Gloria a pueda Dios. entender de que solo Dios, que solo Jesús puede cambiar su condición, que ni el alcohol, que ni la bebida, que ni la calle, nada de eso puede sanar ni solucionar la situación que tienen. Entonces, yo siempre le reclamaba algo a mi madre y le decía, si tú no te hubieses apartado de los caminos del Señor, yo no hubiese vivido esta vida. Entonces ella me decía, Heidi, pero que yo quiero que tú cambies, ¿qué te pasa? Y yo veía a mi madre sufriendo por mí. Y yo le decía, mami, yo voy a cambiar, yo no lo voy a hacer así. Tú verás que mañana yo no voy a hacerlo así. Y al otro día yo lo hacía peor. ¿Por qué? Porque no era mi voluntad, era algo que me estaba dominando. Exacto. Que aunque yo quería portarme bien, aunque yo no quería ver a mi madre llorando ni sufriendo, yo lo que estaba dentro de mí era lo que tomaba el control sobre mí. Entonces yo le decía, si tú no te hubieses apartado, y les reclamaba, pero yo entiendo ahora la situación de ella también, porque yo sé que lo que ella pasó no fue fácil. ¿Sabes? Claro. Y yo le decía, si tú no hubiese apartado del camino del Señor, yo no hubiese estado en esta condición. Entonces, muchas veces, parte de la situación, yo digo que fue por la misma condición que estaba pasando en mi casa. Claro. Y ahora que tú, por ejemplo, haces un análisis en retrospectiva y tú ves un poquito atrás, si tú hubieras podido modificar algo de lo que de lo que te sucedió, si tuvieras ese poder de tu, bueno, si yo pudiera cambiar un poquito de lo que me ha pasado, cambiaría esto o aquello, ¿qué sería? Por hacer una pregunta Ay, así, más o santo, menos. Dios mío. Realmente mira, Dios mío, si yo hubiese podido cambiar todo, cambiar la historia, lo primero que yo hubiese cambiado era la situación de mi mamá y de mi papá. Wow. Que eso no pasara. Porque yo siempre soñaba de que mi madre y mi padre iban ya casi a ser pastores. Santo. Ellos iban a comenzar el pastorado cuando el enemigo entró y destruyó. Porque Wow. cuando Dios va a comenzar a hacer algo y a levantar, es donde el enemigo viene y ataca. Sí, 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 Pero sí. algo que me ha enseñado los golpes y los ataques es que hay algo nuevo que viene de parte de Dios. Y el enemigo no se puede quedar tranquilo. Amén. Entonces, eso hubiese sido lo primero que si yo hubiese podido evitarlo, lo hubiese evitado. Que mi familia creciéramos unida, Aleluya. todo en el camino del Señor. Porque ahora mismo yo acepté al Señor y mi madre era descarriada y mi padre también. Pero cuando el día que yo acepté al Señor, mi madre también se reconcilió esa misma noche. Santo. Sí, pero estábamos como en lugares diferentes. Yo estaba en una actividad que estaban dando en la calle y mi niño, tiene 6 años, pero en ese tiempo era mi primer niño. El niño me hacía señas, él tenía 8 meses y me decía que lo lleve para allá, que lo lleve para allá, para la actividad que estaban ahí. Wow. Y yo le andaba corriendo a lo evangélico, yo le corría a las iglesias, yo le corría a los predicadores. Cuando yo estaba en una actividad que llegaba el tiempo de llamar a los amigos, yo estaba en mi casa, yo no quería nada con el evangelio. Y mi esposo siempre me decía, Heidi, tenemos que visitar a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Yo le decía, pero vete tú, porque mi esposo tenía un compromiso con Dios, pero él le había fallado a Dios. Porque mi esposo pasó un proceso de un espíritu de muerte, mi esposo se vio muerto y Dios lo sanó, Dios lo libertó. Mi esposo duró 7 días de silicio y a los 7 días mi esposo, siendo impío, mi esposo no era cristiano cuando hizo esos Wow. silicios, sí. Y a los 7 días de mi esposo estar en el piso, él me testifica y me dice, yo vi un personaje que se me apareció a los 7 días y me dijo, levántate porque tú estás sano. Y desde ese día mi esposo se levantó hasta el sol de hoy, la gloria de Dios. Pero mi esposo le dijo al Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir.
Mi esposo solamente duró 7 meses en el Evangelio, después que Dios hizo lo que hizo con él. Entonces, a él apartarse del Señor, la desobediencia, él sentía y él sabía que él tenía un compromiso con Dios. Y él siempre me decía, Heidi, yo necesito que vayamos a la iglesia. Muchas veces, escucha esto, muchas veces mi esposo y yo estábamos bebiendo en los lugares y mi esposo salía llorando. Dios mío, El Espíritu ¿cómo así? Santo, el Espíritu Santo trataba con mi esposo en los lugares de bebida. Wow, santo, yo siento poder. Mi esposo en una ocasión estábamos bebiendo en una discoteca, en un drink. Sí. Y mi esposo me dice que él entró a la discoteca y él sintió como una presencia lo arropó de la cabeza hasta los pies, y mi esposo no era cristiano. Y él dice, se me engranojó la cabeza así. Y él me dijo a mí, yo sentí que fue una cobertura de Dios que cayó sobre mí, yo estando en ese lugar. ¿Sabe por qué, Leonela? Porque cuando un hombre y una mujer es sellada por Dios, Sí. donde quiera que vaya, si hay propósito de Dios, la cobertura de Dios y la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Y lo va a perseguir. Sí. Y eso estaba pasando con mi esposo. Él me decía, yo siento como que algo me arropa, como que algo me cubre. Dios. Y muchas veces se armaban problemas, se armaban líos, y mi esposo no le pasaba nada. Mi esposo siempre, Dios trataba de sacarlo, de librarlo. Y a mí también. Y si Dios permitió eso que le pasó esa noche, fue por el propósito de que él viniera al camino de Dios. Porque si cuando Dios tiene propósito con una persona, lo trae porque lo trae. Sí, Hay sí, condiciones que van a pasar, hay cosas que van a suceder. Y es el mismo propósito de Dios. Y nosotros estábamos bebiendo en lugares de bebida y de repente mi esposo salía llorando. Me decía que yo tengo que ir para la iglesia. Dios Es que yo le decía, Dios mío, pero ¿de qué este hombre está llorando? Porque yo no es que yo no entendía nada del evangelio. Yo no entendía nada, ni Claro. siquiera yo no entendía que él tenía propósito de Dios, que él le había hecho un pacto con Dios, que él le dijo al Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Pero la calle, las situaciones hicieron que él se apartara nuevamente de Dios. Y él salía llorando. A veces nosotros pasamos por las iglesias, cuando veníamos de los lugares de bebida, y empezaba a decirme, yo voy para esa iglesia. Aleluya. Y él empezaba a declarar, Santo. estando en la condición que él estaba. Él decía, yo voy para la iglesia, mira, esa es mi iglesia, yo voy a ser cristiano. Y él declaraba palabra poderosa, que aunque nosotros no la entendíamos, y era declarando palabra poderosa sobre nuestra vida. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Aleluya. Dios mío, tremendo, tremendo. Mira, yo te hice la pregunta, curiosamente, así, ¿qué más o menos tú entiendes que si tuvieras la capacidad de modificar en tu pasado, lo modificarías? Y nosotros queremos resaltar un punto aquí muy importante. Atención, amén, los padres de familia que nos están escuchando. Hemos visto que hay un patrón repetitivo que lleva a los jóvenes adolescentes a coger calle a temprana edad. Y es cuando hay división en el hogar, es cuando hay una fragmentación, cuando el hogar se desbarata, empieza el enemigo a causar estrago en la mente y en el corazón de los hijos. Note que aunque ellos se separan, porque ellos entienden que así están mejor, porque juntos lo que hay es mucho problema y dificultad, pero no se analiza que a corto o largo plazo eso va a repercutir muy negativamente en la vida de los hijos, que son los que son más afectados en las separaciones. Entonces, vemos que aunque Dios permitió que todo esto se orquestara para que tú hoy en día estés aquí, si por ejemplo se da un caso, lo que nos están escuchando ahí, y puede que se sientan identificados con este testimonio, antes de recurrir a lo que es ya una decisión final, antes de dar por sentado que todo se terminó, hay que pensar primero que para Dios nada es imposible. Dios tiene el poder de obrar, de restaurar, de hacer todo nuevo. Pero primeramente pensar en los que van a ser más afectados, los que son más vulnerables, que son nuestra descendencia. Y qué lindo hubiera sido, amén, que esa unidad se hubiera mantenido hasta el sol de hoy. Pero también podemos ahí declarar lo que dice la palabra, mi hermana Heidi, y es que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Hoy en día yo sé que tu testimonio ha impactado muchas personas, y esta palabra a donde va a llegar, yo sé que mucha gente entenderá que no todo se ha perdido, que todavía hay salida y respuesta de Dios para sus hogares, para sus familias. Gloria al Señor.
¿Qué fue lo que te pasó que te hizo entender que necesito a Dios sí o sí? Esto no es que no, es que necesito urgentemente ir a los pies del Señor. Amén, amén, sí. Realmente Dios comenzó a llamarme. Yo no conocía de Dios, como te decía, pero yo tuve un encuentro con Dios. Yo tuve una revelación. Yo no era cristiana ni nada. Y yo estaba en un lugar y yo vi que en ese lugar había muchas personas, pero todas se fueron. Cuando yo veo que todas las personas que estaban ahí se fueron, yo dije, me dejaron sola. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Estoy sola. Cuando yo digo esas palabras, yo puedo ver en la misma revelación un fuego que sale. Cuando ese fuego sale, yo escucho una voz que sale dentro del fuego que me dice, tú nunca has estado sola. Wow. Yo siempre he estado contigo. Y la voz me decía, y he encendido este fuego para que tú sepas que aunque tú no me estás viendo, yo estoy aquí contigo. Aleluya. Y ahí comenzó el llamado de Dios a mi vida. ¿Sabes por qué, Leonela? Porque yo le oraba a Dios toda la noche y le decía, yo necesito que tú cambies mi vida. Yo estoy cansada de esta condición. Yo nunca voy a salir adelante en esta condición. ¿Por qué? Porque yo en un momento le dije a mis amigas que estaban en la calle, que bebíamos juntas. Yo le dije, no me inviten ya. Por favor, no me inviten. Yo no quiero beber. Yo no quiero ir para la calle. Yo no quiero gastar dinero. Entonces ella como que, ok, como que se apartaron un poco. Pero después yo decía en mi mente, yo quiero estar tranquila, no quiero estar en la calle, pero la única solución de yo dejar la bebida de verdad y la calle tiene que ser sirviéndole a Cristo, porque es el Aleluya. único cambio que yo voy a poder tener. Entonces yo le dije a mi esposo, desde hoy voy a orar todas las noches a ver si Dios me escucha. Yo no era cristiana. Y todas las noches yo oraba y decía, Señor, cámbiame. Yo no quiero estar así. Cambia mi familia. Hasta que un día, 31 de diciembre, me acuerdo yo, fuimos a una iglesia, porque yo sin ser cristiana, todos los 31 de diciembre yo esperaba el año nuevo en una iglesia. Me lo enseñó mi madre. Amén. Mi madre todos los 31 de diciembre íbamos a la iglesia siendo impías, no siendo cristianas, y esperábamos el año nuevo en aquella iglesia. Aunque después del año Sí. nuevo, ya tú sabes, hasta el otro día, hasta que saliera el sol. Pero yo esa noche, ¿sabes? Que uno hace como promesa para que el Señor la conteste en el año, en el transcurso Sí, del sí. año. Y me acuerdo yo que mi promesa fue, mi petición fue que el Señor me cambiara, que cambiara a mi esposo y que me diera un hogar estable, que cambiara nuestras vidas. Y realmente la petición se cumplió, literalmente. Dios escuchó mis oraciones, Dios empezó a llamarme a través de esa revelación que yo tuve. Y ahí fue donde empecé como el Espíritu Santo como a tratar conmigo. Realmente fue un encuentro demasiado sobrenatural. Había un predicador que estaba predicando en la calle y yo estaba sentada en la silla de adelante. Y el predicador predicaba y yo sentía como el Espíritu Santo como que me hablaba a mí. Y yo estaba tan emocionada con esa prédica. En una ocasión yo me paré de la silla y cuando yo me paré me cogieron el asiento. Cuando yo llego digo, wow, ahora el predicador no me va a ver. Porque mira ahora, donde yo estaba oscuro y me quedé atrás. Cuando llegó el tiempo de llamar a los amigos, a la primera que Dios llamó, fue a mí donde yo estaba, donde el predicador no me veía. Santo. Entonces el Señor me dio a entender y me dijo, no es él que tiene que ver, soy yo. Exacto. Y esa era la noche que Dios había escrito para mí y para mi esposo también. Porque esa misma noche los dos aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y así fue que Wow. comenzó el encuentro de nosotros con Dios. Santo, tremendo, tremendo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ustedes como pareja han tenido desde que tomaron esa decisión hasta hoy? Han sido, han sido muchos La más desafíos. fuerte, la más determinante, la que lo puso usted en jaque, como wow, ahora sí que tenemos que decidir, esto es radical, lo que tenemos que hacer es fuerte. O sea, ¿qué fue como el episodio más contundente en su matrimonio Re- después que se convierte? Después que lo convertimos, realmente nosotros empezamos, tú sabes que llega un tiempo de proceso. Dios, a todo Dios no procesa como al oro. Llegó un tiempo de proceso, llegó un tiempo de escasez y esas cosas, pero nosotros siempre juntos ahí. Yo siempre con mi esposo, no importando la condición, no importando lo que hacía falta. Yo teníamos el niño más pequeño, tenía 1 año y yo estaba embarazada
del segundo. Y en ese tiempo nosotros estábamos pasando una situación terrible, que fue cuando entró la pandemia. Yo tenía mi propio negocio y trabajaba y tuve que cerrarlo, y él tampoco tenía trabajo. Y ya nosotros, como quien dice, nuestro sustento era Dios. Eso fue uno de los escasez, de los procesos más fuertes que nosotros pasamos, pero como pareja nosotros siempre estábamos juntos dándonos fuerza. En una ocasión mi esposo simplemente tenía 50 pesos en los bolsillos, que era para comprarle unos pampers al niño, y iba para el monte a orar. Y cuando mi esposo salió del monte de orar, lo atracaron. Lo atracaron saliendo del monte, y el atracador le quitó su teléfono y le quitó los únicos 50 pesos. Dios mío. Mira, cuando mi esposo llegó a la casa, llegó y se le salieron 2 lágrimas. Cuando yo vi que ese hombre lloró, yo dije, algo grande le hicieron a este hombre, porque este hombre no llora así. Cuando se le salen las 2 lágrimas, le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, me atracaron y me quitaron el teléfono y los 50 pesos de los pampers. Y han sido un sinnúmero de procesos, pero hemos tenido muchas situaciones que han sido enseñanza, preparación, que aunque nosotros no lo entendíamos cuando lo estábamos pasando, ahora nosotros entendemos el propósito de por qué Dios lo permitía. Exacto. Van a llegar momentos que tú te vas a sentir sola, que tú te vas a sentir solo, que tú vas a decir, todos me han dejado, Dios me dejó. Pero en ese momento es donde la barca está siendo golpeada, fuerte, el maestro está ahí, aunque esté en silencio, porque es lo que está probando tu fe. Llegó un momento que nosotros dijimos, se acabó. Yo dije, no predico más, no profetizo más, no voy a la iglesia más. Yo duré un tiempo sin congregarme. Eso fue un proceso muy fuerte. Yo duré un tiempo sin congregarme, él también. Y estábamos pasando un desierto tan fuerte en la casa, que parte de lo que no me dejó apartarme de Dios fue el testimonio. Las personas que han aceptado a Dios a través de mí, a través de mis prédicas, a través de los mensajes, por una palabra. Amén. Personas que Dios ha levantado por una palabra. Personas que yo he ido a una congregación a ministrar y la veo ahí firme. Y yo decía, en mi misma congregación, hay una joven que el Señor le entregó en una campaña, y esa muchacha ha estado firme ahí. Y cuando yo veo a esas muchachas que yo estoy cuando yo veo a esa muchacha que yo estoy en proceso, yo digo, yo no puedo soltar. Exacto. Porque esta niña, yo tengo que ser ejemplo de ella. Y cuando dijimos se acabó, en ese momento, mi esposo, me acuerdo yo, una noche, Lonela, este es un testimonio muy poderoso. Una noche mi esposo habló a Dios y le dijo, si tú estás con nosotros todavía en este proceso, yo no quiero que aquí venga profeta, yo no quiero que tú me mandes a hombre ni a nadie. Yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero que seas tú que te nos revela a nosotros. Y esas noches mi esposo se acuesta y eran como las 12 de la noche. Y mi esposo entra al baño, y cuando mi esposo está en el baño vio un personaje. Ese personaje siempre ha perseguido a mi esposo, el varón del cementerio, que el Señor lo reprenda. Sí, ese personaje siempre ha perseguido a mi esposo, porque cuando mi esposo estaba enfermo de un espíritu de muerte, sí, lo llevaron a diferentes lugares de brujería para que fuera libertado. Y mi esposo se le hizo resguardo bebido. Hueso lo pidieron para enterrarlo al cementerio a nombre de ese espíritu. Y ese espíritu siempre lo perseguía, siempre lo persigue, cada X tiempo lo ataca. Cuando mi esposo está medio, ese personaje aparece. Y yo le digo, no, es que él está marcado y él está sellado con la sangre de Cristo, y tú no tienes parte ni suerte sobre él. Y ese personaje se le apareció y mi esposo salió blanquito del baño. Y cuando yo le pregunto, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Esa fue la noche que mi esposo le dijo a Dios, queremos un encuentro contigo. Sí. Nosotros no podíamos ni siquiera abrir la boca para adorar. Estábamos en un proceso tan fuerte que yo pensé que se hubiese acabado el propósito de Dios con nosotros. Pero cuando tú piensas que todo se ha acabado, es donde Dios va a llegar. Y dice, estoy comenzando porque estoy escribiendo una nueva historia. Aleluya. Para ti. Entonces, cuando llega el momento de soltar en el desierto, es donde Dios dice, esto no se ha acabado, vamos a comenzar ahora. Es simplemente una preparación. Mi esposo me dice, vi a fulano de estar en el baño. Cuando mi esposo me dijo eso, yo me puse blanquita. Y cuando mi esposo se queda callado, le digo yo,
te vas a quedar callado, vas a dejar que ese espíritu nos mate. Mi esposo entonces abrió la boca y cuando mi esposo empezó a pelear con ese espíritu y a hablar lengua y empezó a hacer guerra, entonces yo me levanté también. Y en ese momento Dios abrió mis ojos espirituales y yo podía ver cómo nosotros teníamos espada de fuego en las manos. Nosotros estábamos peleando con un sinnúmero de espíritus que nos tenían la casa rodeada. Mucho espíritu con la casa rodeada. Y nosotros veíamos cómo teníamos espada y cómo nosotros le cortábamos la cabeza a esos espíritus. Y yo podía ver cómo descendían ángeles del cielo que descendían en caballo blanco con espada. Santo. Y yo podía ver cómo esos ángeles cortaban las cabezas a esos demonios. El Espíritu Santo me ministraba y me decía, es que son malos que están con ustedes que los que están en contra. Y yo vine a que ustedes tengan este encuentro conmigo para que ustedes sepan las dimensiones de ángeles que están peleando a su favor. Porque hay personas que piensan que están peleando solas. Y si es con tu propia fuerza, tú no vas a vencer. Sí. Y aquí quien nos da la fuerza es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo comenzaba a ministrarme, a decirme, son más los que están con ustedes. Yo podía ver dimensiones de ángeles peleando a favor de nosotros. Y yo podía ver cómo mientras nosotros hablamos lengua, yo veía cómo se activaba el mundo espiritual. Y era una experiencia que nosotros teníamos mucho, que no hablábamos lengua, que no peleábamos en el mundo espiritual por la condición y el proceso que estábamos atravesando. Y desde ese día, desde esta noche, el Señor nos dijo, hasta hoy. Hoy se acabó el tiempo del desierto. Hasta hoy van a estar en esta condición. Y yo vine a darle a saber y a entender de que no fue el hombre que los llamó, de que fue Dios que los llamó. De que ustedes están marcados desde el vientre de su madre para este tiempo, para este siglo. Y hay personas que tal vez están detenidas, Leonela, que tal vez dijeron, ya se acabó, me están haciendo guerra, estoy teniendo muchos ataques, pero Dios te vino a decir en este día, hasta hoy. Es tiempo de que te levantes, de que resplandezca. La luz ha llegado a tu vida, gloria a Dios. Yo no sé cuál es la condición, pero yo sé que hay personas que van a ser edificadas a través de este testimonio. Personas que Dios le va a dar a entender de que no es para detenerse. Cuando tú estás debajo del enebro, que tú no tienes fuerza, que tú dices, no voy a profetizar más, no me voy a congregar más. Wow, senta, calla. Me han hecho guerra, no voy a seguir caminando, gloria a Dios. Es donde Dios va a mandar el ángel y te va a alimentar y te va a decir come y bebe porque muchos caminos te quedan. Hay muchos caminos que te falta por caminar, oh gloria, porque el enemigo, Leonela, te pone unas cosas y te pinta el mundo lindo para que tú retrocedas de nuevo. Cuando tú estabas en el mundo de esclavitud, en el mundo del pecado en Egipto, como esclavo, clamándole a Dios para que Dios te liberte y te saque de esa condición. Y luego de que Dios te saca y te limpia, entonces Él quiere llevarte de nuevo para dejarte en vergüenza. Oh, gloria a Dios. Y cuando yo me acuerdo de dónde Dios me sacó, todo lo que Dios ha hecho y hasta dónde Dios me ha llevado, yo digo, no hay retroceso. Amén. Wow. Ahí va a llegar el momento, gloria a Dios, donde tú vas a decir, voy a soltar la espada. Los guerreros se cansan, gloria a Dios, pero no retroceden. Amén. No retroceden, la gloria de Dios. Y aquí estamos todavía, gloria a Jesús. ¿Ustedes entienden que esa noche fue como la principal guerra espiritual que ustedes experimentaron en toda su trayectoria? No. Hubieron peores que esa, más fuerte. Nosotros hemos tenido muchas experiencias de guerras espirituales. Realmente el enemigo ha querido detener lo que Dios ha hecho con nosotros. Mi esposo, mira, a mí me ha pasado algo. Yo, ejemplo, estoy dormida y yo puedo sentir como un personaje me agarra por el cuello. Me agarra por el cuello para ahorcarme. Y cuando yo estoy así que no puedo respirar, que no puedo despertar, pero ya mi esposo sabe. Yo le dije a mi esposo, yo siento que alguien me agarra aquí y me quiere matar. Cuando tú me veas desesperada en esa condición, reprende y despiértame que me están matando. Entonces ya cuando estamos en esa condición, mi esposo lo que hace es que la agarra y yo estoy desesperada peleando con ese espíritu. Entonces cuando mi esposo agarra y le dice suéltala, entonces el espíritu me suelta y ahí yo despierto. Y son muchos ataques. Mi esposo ha podido ver, mientras él está dormido, él ha podido ver espíritus principados que han venido y lo han pullado. Wow. Brujas que se nos han acercado literalmente allá en la casa, que he tenido que sacarla para afuera, que han entrado personalmente a pelear con nosotros. Y un sinnúmero de experiencias sobrenaturales que nosotros hemos tenido en el monte.
En el monte nosotros hemos tenido muchísima experiencia, porque Dios en el monte, la gloria de Dios se ha glorificado en sanidad, en liberación, porque hay algo que tiene el monte y es que en el monte Dios entrega cosas. Mira, Leonela, yo cuando acepté al Señor, yo decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi llamado? Yo no sabía que yo iba a ser predicadora para la gloria de Dios. Amén. Y Dios empezó a mostrarme predicando. Yo decía, wow, yo soy profeta, soy predicadora, la gloria de Dios. Pero en el monte, el Señor como que me entregó. El Señor ahí comenzó a entregarme la revelación de la palabra. Porque mira, yo leía la Biblia y yo no entendía nada. Y hay personas que se me han acercado y me han dicho, wow, pero ¿cómo que tú predicas así? No es que nosotros tenemos esa habilidad de predicar así, Leonela. Es que el Espíritu Santo es que nos da esa revelación de lo que nosotros hemos aprendido y hemos estudiado. Claro. Pero ya eso viene siendo el Espíritu Santo que lo pone. Y yo le digo a yo le he dicho a las personas, no es que yo predico, es el Espíritu Santo quien pone la palabra. Exacto. Yo no tengo nada, nosotros no somos nada, simplemente somos vasijas que Dios ha escogido por su misericordia para depositar algo que Él ha tenido desde la eternidad para nosotros. Amén. Entonces yo le digo a esas personas, mira, tú simplemente tienes que pedirle a Dios que te dé la revelación de la palabra, porque como tú estás, yo estaba. Yo decía, pero yo leo, pero no entiendo nada. ¿Y cómo que yo voy a predicar? Y así el mismo Dios comenzó a añadirnos, a mi esposa y a mí comenzó a añadirnos, a prepararnos, pero eso lo ha hecho las oraciones de madrugada, los ayunos, los propósitos. O sea, Dios no es que nos va a levantar y nos va a usar mientras nosotros estemos dormidos. Dios lo va a hacer mientras tú estés dispuesto, poniendo de tu parte y sacrificando tu carne, negándote a las cosas del mundo para agradar a Dios. Amén. Mira, algo interesante, que bueno que nosotros lo plasmemos en este testimonio, es que tú nos testificabas que algo que tú hiciste, aún sin tener, sin estar en el Evangelio, era que tú continuamente le pedías al Señor en oración que interrumpiera tu historia, que hiciera un cambio en tu vida, en tu hogar. Y tú eras constante en eso. Entonces vemos algo muy interesante aquí, y es que hay personas que entienden, y tú lo acabas de aclarar, que todo va a surgir como por un chasquido de dedos, que sencillamente tú lo dices hoy, ya mañana tú tienes resultados. No. Tú tuviste que ser persistente clamándole sin tener el conocimiento ya de lo que es estar en el Evangelio, de lo que él tenía, el poder de la oración, ni nada de eso, sino que tú, por la necesidad intrínseca de tu alma que tú tenías de conocer al Señor nuevamente y tenerlo en tu vida, pues tú orabas así. Entonces, esto es necesario y es importante que los que están escuchando lo sepan. Usted necesita ser consistente y necesita perseverar en oración. Hay peticiones que el Señor en su soberanía las responde de forma breve. Hay otras que llevan más tiempo, porque Dios necesita ver tu insistencia, qué tan interesado tú estás en que tu vida reciba cambio y transformación. Y lo que tú mencionas ahora, de cómo el Señor los ha sostenido como hogar, como matrimonio, para que no se repita la misma historia que tú viviste en tu familia. Ustedes lo han tenido que pelear en el piso, en propósito, unificados. O sea, eso no es que estamos unidos y que somos un matrimonio feliz porque sí, no. Esto fue peleado, aleluya. Esto fue que fue fajado el asunto. Para hoy tener el resultado que ellos tienen, para estar viendo a Dios obrando de la manera en que Dios lo ha estado haciendo, ellos han tenido que pelear eso. Mi última pregunta para esa audiencia que está ahí, que tal vez se lo está preguntando, gloria al Señor. ¿Cómo tú te diste cuenta de cuál era tu llamado? ¿Cómo, en qué momento tú dijiste, creo que mi ministerio es este? Bueno, yo siempre a mí siempre me gustaba el área de predicar. Porque yo sé como, no sé si es como que el mismo carácter que yo tenía en el mundo, Dios como que lo ha usado como para predicar. Y yo decía, wow, me gusta. Yo siempre ponía mujeres predicando. Yo decía, yo tengo que ser predicadora. Antes de yo conocer mi llamado, yo decía, yo tengo que ser predicadora porque es que me gusta cómo estas mujeres predican, cómo se prenden, cómo Dios la usa. Pero al yo no tener conocimiento, yo simplemente, yo no sabía ni siquiera orar. Yo decía, Señor, yo necesito que tú me dé lo que esas mujeres tienen. Yo quiero hablar ese idioma que ella habla.
quiero hablar en lengua. Yo decía, yo quiero danzar como esas mujeres danzan, yo quiero hablar como esas mujeres hablan, yo necesito que tú me des esa llenura. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento de búsqueda, comencé a edificarme a través de prédicas, siendo nueva creyente, estábamos en pandemia, no había iglesia abierta, no había congregaciones. Nosotros simplemente pusimos de nuestras partes, mi esposo y yo, y dijimos, vamos a levantarnos. Nosotros no nos levantamos junto a pastores ni junto a iglesia, porque estábamos en pandemia. Exacto. Simplemente nosotros lo que hicimos fue que comenzamos a buscar, comenzamos a ayunar, comenzábamos a hacer silicio, hacíamos ayuno largo. Nosotros presentábamos los ayunos a las 3 de la madrugada y lo hacíamos a veces hasta las 3 de la tarde, 6 de la tarde, junto con silicio, buscando la llenura del bautismo del Espíritu Santo, porque yo entendía que esa llenura era una de las herramientas principales que me iban a mantener fortalecida y firme hasta ahora. Entonces yo decía, necesitamos esa llenura, porque nosotros comenzamos a ver prédica y testimonio de Juan Carlos Harrigan, primera parte, segunda y tercera parte de mi experiencia de su bautismo en el Espíritu Santo. Okay. Eso es algo que me gustaría que muchas personas nuevas creyentes y que no tienen la llenura lo vean. Esa experiencia de Juan Carlos Harrigan, la gloria de Dios, porque ese fue uno de los pastores que impulsó para yo crecer en pandemia, donde yo no conocía a nadie, donde yo no sabía nada del evangelio. Ahí entonces, en la búsqueda, en los silicios, Dios entonces comenzó a revelarme mi llamado. Cuando Dios comienza a revelarme mi llamado, yo comienzo a caminar bajo mi llamado, Leonela, porque hay personas que Dios le muestra que son predicadores, pero están sentados en una silla detenidos, esperando que Dios baje del cielo y le diga, párate y predica. No. Nosotros comenzamos, primeramente, yo comencé a predicar en mi congregación. Porque si hay algo que tiene mi pastor es que él siempre ha creído en lo que tienen sus miembros. Amén. Mi pastor siempre, la gloria de Dios, lo honro y lo quiero muchísimo. Él siempre ha creído en lo que yo tengo de parte de Dios y lo que tenemos en la congregación. Y mi pastor me decía, tú tienes que comenzar a predicar aquí en la iglesia, porque aquí es que tú vas a comenzar a desarrollarte. Aleluya. Aquí es donde tú vas a comenzar a conocer lo que tú tienes. Entonces yo comenzaba a predicar en la misma congregación, realmente después que nosotros nos bautizamos en agua, que fue también otro proceso, otra guerra, pero el enemigo yo sé que estaba poniendo oposiciones, porque él sabía que desde que llegara el momento del bautismo en las aguas, yo iba a coger los altares, yo iba a comenzar a predicar y mi esposo también. Entonces ahí comenzó mi preparación, ahí yo fui conociendo mi llamado, pero realmente lo que te revela el llamado es la búsqueda, la oración, el silicio, el ayuno y la persistencia y estar limpio delante de los ojos de Dios. Y ahí yo comencé a predicar en la congregación, entonces ya ahí Dios comenzó. Mi primera invitación, santo, escucha esto, mi primera invitación fue en una congregación en los Girasoles de Herrera. Esa fue la primera vez que yo prediqué fuera de mi iglesia, a una iglesia que yo no conocía ni nada. La invitación fue a una sierva de allá de mi congregación, que ella predica también. Y esa sierva no pudo predicar y se me pasó esa invitación a mí. Manita, yo no comí ese día. Yo no comí. Yo decía, ay Dios mío. Pero eso es hermoso. Me encanta cuando el Espíritu Santo me quebranta cuando yo tengo que predicar. Porque yo entiendo que yo no tengo nada, de que yo no voy a hacer nada, de que Él es el que lo va a hacer. Y de que yo dependo de Él. Y que sin Él yo no puedo hacer nada. Yo puedo ir con el conocimiento humano que yo tenga y la Biblia completa. Y si el Espíritu Santo no está ahí, nada va a poder pasar. Porque el Espíritu Santo es quien hace, es quien dice y quien revela. Wow, gracias Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo fui a esa actividad, que prediqué para esa actividad, para allá Herrera, nosotros pasamos de todo en el camino. Nosotros no nos perdimos. Pero Dios se glorificó de una manera tan poderosa en esa primera prédica que yo tuve, que yo misma me quedé sorprendida. Dios mío, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y de ahí en adelante, entonces yo comencé a conocer mi ministerio, pero a trabajar con mi ministerio. Amén. A predicar sobre lo que se me había asignado, que era la prédica, la gloria de Dios. Y así fui conociendo el llamado de Dios. Santo, Padre, gloria al Señor. Tremendo, de verdad que sí. Qué gratificante fue escucharme este relato, esta historia de vida, que todo lo que tú has atravesado para poder estar aquí, todos los acontecimientos que el cielo pues permitió que te sucedieran, para que hoy tú tengas esa firmeza, esa zapata en Dios. De verdad que es impresionante. A veces las cosas que nos suceden, que no entendemos en el momento,
vemos ya al final que todo obró para bien. Así que en el día de hoy, mi hermana Heidi, pues queremos dejarte un espacio para que tú hagas un clamor por esa gente que se está sintiendo sin salida, sin respuesta, sin opciones, sin oportunidades y sienten que todo ha terminado, que ya todo se acabó, que todo llegó hasta ahí. Vamos, amén, a estar elevando un clamor en este día. Amén, amén, gloria a Dios. Yo Gloria sé a que Dios. hay alguien, gloria a Jesús, que Dios va a levantar a través de este testimonio, Leonela, y que Dios le va a enseñar y le va a decir, así como ella ha podido, tú Aleluya. también vas a poder. Así Gloria como a ella ha resistido, tú también vas a resistir. Porque realmente hay situaciones que son fuertes. Hay golpes de las tinieblas que son fuertes porque yo lo he experimentado, pero más grande es el Dios que te ha llamado, Así el Dios es. que me llamó. Y mi Dios no te va a dejar en vergüenza. Amén. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Y yo oro en esta hora, gloria a Jesús, Padre de la gloria, por Gloria a esas Dios. personas, gloria al Señor, que están detenidas, que se Aleluya. sienten vacías, gloria a Dios, que dijeron no voy a caminar más, Santo. gloria al Señor, que dijeron hasta que han llegado mi fuerza, gloria a Gloria a Dios. Yo declaro una palabra de fortaleza, Sí. gloria a Jesús, que cada una de las personas que escuchen, gloria a Dios, esta transmisión, este testimonio, Aleluya. puedan ser edificados, puedan ser fortalecidos, su historia pueda ser Santo. cambiada y comiencen a creer y a decir, la situación que estoy pasando no es para muerte, Amén. la condición que estoy atravesando no es para morir, Gloria a es porque hay Dios. algo nuevo de Dios sobre mi vida, Sí. es porque hay algo nuevo de Dios para tu vida, gloria a Dios. La condición no es para morir, oh gloria a Dios, es para que tú le creas al Dios que te ha llamado, para que tú le creas al Dios que te ha señalado, al Dios que ha escrito tu historia, gloria a Jesús. Yo declaro que todo el que no tenía fuerza, Dios va a multiplicar su fuerza en el nombre de Jesús. Santo. Y que va a poder ver la promesa que Dios hizo sobre tu vida, gloria al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Aleluya. gloria a Dios. Amén, amén. Y si alguien quiere contactarse contigo, quiere para una invitación o quieren una palabra de la oración, ¿cómo pueden dar contigo? Amén, gloria a Jesús. Pueden escribirlo a nuestro WhatsApp 849-245-0874 y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, que ahí estamos subiendo muchas prédicas de edificación, @evangelista Heidi Cuevas, gloria al Señor, en Facebook Heidi Cuevas y en Instagram también, la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, pues ya lo saben. Esas son sus redes, la manera de contactar a nuestra hermana. Gloria al Señor. Sabemos que donde quiera que el Eterno la lleve, pues esta palabra yo sé que será de gran bendición y gran edificación. Amén. Así que, sin más, pues el tiempo aquí en pantalla es un poco limitado. Cualquier cosa, en caso de usted pone en la caja de comentarios, queremos segunda parte, Ay, que ay, nos ay. siga hablando un chin más. Hay mucha También es segunda parte. válido. Gloria al Señor, ella está Gloria a Dios. disponible. Amén. Así que qué bendición haber pues compartido este tiempo con nuestra hermana. Te habló en este día tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian. Y tu hermana Heidi Cuevas. Esto fue Excelencia Cristiana, conociendo el mundo espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.